Cuando un niño se incorpora a tu familia a través del acogimiento familiar o la adopción, su historia no empieza de cero, sino que continúa. Traen consigo su historia, sus recuerdos y los lazos culturales que los moldean. Respetar esos vínculos ayuda a que el joven se sienta visto, seguro y protegido. Y entero. Se trata de garantizar que el niño permanezca conectado con su familia extensa, con quienes considera su familia, y que construya y mantenga relaciones con ellos, además de comprender y conocer la historia de su familia y quiénes son sus antepasados, porque eso es realmente importante para el desarrollo de la identidad. Lo que importa a los niños es su familia. Y cuando los sacan de esa familia, sin importar lo difícil que haya sido, no importa. Esa es su familia. Estamos biológicamente programados para permanecer unidos a la familia. Cuando una familia de acogida puede honrar ese vínculo que su hijo tiene con su familia biológica, realmente marca la pauta de su identidad. Mudarse a una nueva casa siempre conlleva cambios, nuevas rutinas, expectativas diferentes y otras formas de hacer las cosas. Cualquier niño que se encuentre en transición de un lugar a otro se enfrentará a transiciones culturales. Incluso si se trata de pasar de una familia a otra que sea similar socioeconómica y culturalmente, siempre habrá algunos problemas relacionados con las diferencias familiares. Me di cuenta de que me estaba perdiendo ciertas tradiciones culturales que me habían sido impuestas, como ir al desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's todos los años, o simplemente ciertas tradiciones de cumpleaños. Eso ya no existía. Aquí hay más fotos. Y eso no hizo más que recordarme la pérdida que sentí al ser separado de mi familia. A menudo se da por sentado que el niño que llega a nuestra familia, sea cual sea su edad, simplemente se adaptará a ella. Piensen cómo sería ser ese niño que entra a formar parte de una nueva familia. Aunque quieran formar parte de tu familia, sigue dando miedo. Sigue siendo un cambio enorme. La gente aprende a adaptarse. Eh, Sí, se parece a ella. Reorganización para adaptarse a la cultura de su nueva familia. Oh, mírenlos a todos. Esta eres tú, Jackie. Y Ario. Al hacerlo, pueden dejar atrás las tradiciones, recuerdos y conexiones que antes los definían. Cuando se pierde la cultura, la identidad también puede desvanecerse. Perder la cultura es perder tu sentido de quién eres. Como joven bajo cuidado, te pones nervioso pensando que tal vez este hogar no es el adecuado para mí. Entonces, para que puedas quedarte ahí a largo plazo, para evitar que te estén cambiando de lugar, vas a terminar renunciando a quién eres como individuo, ¿sabes? E intentar ser algo o alguien que no eres. Algunos niños llegan con poco más que una bolsa de plástico para sus pertenencias, pero eso no es todo lo que traen consigo. Los niños nunca llegan a nuestros hogares como una hoja en blanco. Llegan con todo tipo de relaciones y vínculos. No te preocupes por lo que hay en esa bolsa de plástico. Preocúpate por lo que no llegó, porque lo que no llegó era aún más valioso para ese joven. Como niño en cuidado, básicamente tienes que adaptarte a la identidad cultural que hay en la casa donde te colocan y esperar que valoren la diferencia o que al menos les importe preguntar. Enséñanos que está bien hablar sobre lo que dejamos atrás. Y ligada a eso, esta curiosidad cultural sobre qué significa ser de ese lugar del mundo. Bueno, observemos el paisaje, observemos la comida, observemos el idioma y explorémoslo juntos. Vamos a crear un espacio. Permítanme hablarles de la cultura que he experimentado. Aquí es donde somos diferentes y aquí es donde somos iguales. Creo que tendemos a pensar que ser diferente es malo y que ser diferente no es malo. Ser diferente puede enriquecer nuestras vidas. Cuando le dices a un niño adoptado que es igual que todos los demás en la familia, es un sentimiento precioso porque le estás diciendo que te incluimos. Pero también les estamos diciendo que queremos incluirlos, aunque sean diferentes. Si dices que eres diferente y nos encanta que seas diferente, eso es algo muy distinto. Cuando las familias hacen espacio para las conexiones de un niño, lo nutren, conectando el pasado con el presente y ayudando a formar lo que viene. Cuando abrazas este papel, le das a un niño la libertad de ser quien es.
y formas una nueva historia familiar que les pertenece a todos ustedes.